¿Cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre, agradeciéndose que se dan el tiempo para entrar en la medicina, en la ciencia de la medicina, para la gente, gente común, y también para los estudiantes que quieren puntualizar alguna parte de los trastornos, que es lo que yo lo estoy tratando de ustedes. O sea, les muestro los trastornos, algunas soluciones y bueno, quedó pendiente algo de los ojos, para terminar con la parte del ojo, los ojos, y seguramente vamos a platicar en el páncreas, que es muy importante. ¿eh? Bueno, por ejemplo, un trastorno que se llama la queratouveitis, ¿de acuerdo? De los ojos. Es una inflamación del tracto uveal, el cual incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Es importante prestar atención, por ejemplo, a la severidad de la inflamación de la cámara anterior y discriminar la presencia de cambios granulomatosos, ya que la intensidad y el carácter de la inflamación en ocasiones, ya que la intensidad y el carácter de la inflamación en ocasiones sugiere por ejemplo, un diagnóstico muy preciso. ¿De acuerdo? Miren, los corticoides siguen siendo el tratamiento de elección para los pacientes con uveitis anterior aguda y se utilizan en casi todos los pacientes con inflamación anterior activa. Bueno, es lo que les puedo comentar en la queratouveitis, ¿de acuerdo? Ahora vamos a otro trastorno que se llama la iridectomía. Es de los ojos, por supuesto, iridectomía. Bueno, este es fácilmente un procedimiento, ¿eh? Este es un procedimiento por ejemplo, quirúrgico que se utiliza, por ejemplo, en la oftalmología y consiste en la extirpación parcial del iris, ¿de acuerdo? Esta cirugía se realiza principalmente para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado y en el melanoma de iris, que desgraciadamente es un tumor maligno, sobre todo intraocular. Otro trastorno por ahí de los ojos es, por ejemplo, la geroftalmía, con X, geroftalmía. Es una enfermedad de los ojos caracterizada por sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea. ¿De acuerdo? Bueno, el origen de todo esto es sobre todo una deficiencia de vitamina A, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, enfermedades reumatológicas también, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, quemaduras químicas o térmicas. Agregado a todo esto, también los fármacos, por ejemplo, como el atenolol, la clorofenilamina, otros fármacos, por ejemplo, la hidrocloratiazida, la otra es isotretinoína, incluyendo al querotolaco, el cotofineno, la otra cosa, levocabastina también. Llegan o sea, llegan a producir este problema. Por ejemplo, la levoflaxina, oxibutinina, la tolteronina. Bueno, hay muchos, ¿eh? Están muy atentos el médico que les va a atender para que esté atento a este tipo de situaciones. Miren, los síntomas básicamente son básicamente un engrosamiento de la córnea y disminución de la acudencia visual. Otros síntomas de la getoplasmina son, por ejemplo, la comezón, lagañas, por ejemplo, y enrojecimiento conjuntival. Miren, algo que puede ser útil en un momento dado son los corticoides, que pueden ser eficaces en fases iniciales de la enfermedad.
O sea, cuando es que, por ejemplo, cuando se demuestre, no sé, una deficiencia de la vitamina A, entonces se administra en suplementos vitamínicos y todo eso, ¿no? Como por ejemplo la pilocarpina, por ejemplo, es un fármaco que aumenta la producción lagrimal o lacrimal, ¿de acuerdo? Otro problema, otro trastorno es ambliopía. Ambliopía. ¿Esto de qué se refiere? Es la pérdida de la capacidad para ver claramente a través de un ojo. El origen de todo esto es la ruta nerviosa, desde un ojo hasta el cerebro, no se desarrolla, por ejemplo, durante la infancia. Es, por ejemplo, el estrabismo es la causa más común de la ambliopía. Y con frecuencia, pues hay un antecedente familiar de esta afección. O sea, no sé, cataratas infantiles, hipermetropía, miopía o astigmatismo inclusive, ¿no? Mire, los síntomas básicamente es esto. Ojos que se voltean hacia adentro o hacia afuera. Ojos que no parecen coordinarse, incapacidad para juzgar, por ejemplo, la profundidad correctamente. Una visión deficiente de un ojo es muy importante eso. Miren, inicialmente, la importancia es corregir más que nada cualquier afección ocular. O sea, que esté causando visión deficiente en el ojo ambliope. O sea, como son no sé, las cataratas, por ejemplo. Sobre todo en especial los niños con un error de una refracción como la hipermetropía, miopía o astigmatismo. Básicamente, lo que van a necesitar son anteojos, por ejemplo, ¿no? O colocar, no sé, un parche en el ojo normal para que el cerebro reconozca la imagen del ojo en la ampliopía, ¿de acuerdo? También pueden utilizarse gotas oftálmicas para empañar la visión del ojo normal, para no colocarle, por ejemplo, un parche, por así decirlo, ¿no? Miren, los niños que reciben tratamiento antes de la edad de 5 años, casi siempre recuperan la visión, que es cercana, muy cercana a lo normal, ¿de acuerdo? Bueno, otro trastorno que puede ser de los ojos es la aniscoria, por ejemplo. Anís o coria. Bueno, miren, esto tiene que decir, es un tamaño desigual de las pupilas. O sea, la pupila es la parte negra en el centro del ojo, ¿de acuerdo? Los síntomas son, por ejemplo, usar de gotas para los ojos es una causa común en el cambio del tamaño de las pupilas. También medicamentos que llegan a los ojos como, no sé, los inhaladores para el asma, por así decirlo, pueden cambiar el tamaño de las pupilas. Otra cosa es aneurisma, sangrado en el interior del cráneo, causado por traumatismo craneal inclusive, un tumor cerebral, un absceso, inclusive una presión excesiva de un ojo causado por un glaucoma. Después, aumento a la presión excesiva de un ojo causada por un glaucoma, ¿no? O muy agudo, ¿no? Un accidente cerebrovascular agudo, por ejemplo, o tumor intracraneal también. También puede deberse, por ejemplo, a una infección de las membranas que rodean el cerebro. Una migraña, convulsiones, por ejemplo. Miren, el tratamiento depende de la causa del tamaño desigual de las pupilas. Esto ya el médico va a determinar qué es lo que conviene para ustedes. Bueno, otro trastorno de los ojos es, por ejemplo, el ardor, la comezón o la picazón y la secreción del ojo, ¿de acuerdo? Bueno, mire, esto se trata, por ejemplo, es el ardor, la picazón o la secreción de los ojos de cualquier
sustancia distinta a las lágrimas, sobre todo, ¿no? El detonante de esto es, por ejemplo, alergias, incluso las estacionales o rinitis alérgica, por ejemplo, también. Otra cosa es las infecciones bacterianas o virales, irritantes químicos, presentes en una, no sé, en una alberca, por ejemplo, o con un maquillaje inclusive. A mí se debe, por ejemplo, a una resequedad en los ojos, irritantes en el aire como el cigarro o el smog, todo esto, ¿no? Lo que tiene que hacerse en ese caso, por ejemplo, es aplicar comprimidos, por ejemplo, o paños calientes para ablandar las cosas que se han formado. Pues seguramente hay cosas que se han formado. Se deben lavar los párpados con un shampoo de bebé. Es muy importante, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Un shampoo de bebé con un aplicador de algodón que también le puede ayudar a removerla, ¿no? Lo que tienen que evitar es, por ejemplo, tener mascotas, pasto o cosméticos, por ejemplo. El uso de las gotas artificiales pueden usarlas, por ejemplo, de 4 a 6 veces al día. También pueden servir para casi todas las causas del ardor o irritación y especialmente sobre todo los ojos secos. Bueno, otro trastorno de los ojos, el astigmatismo, por ejemplo, que es muy común. Es un tipo de error de refracción del ojo. Por ejemplo, eso proviene básicamente, es probable del astigmatismo, por ejemplo. El astigmatismo, ¿qué es lo que produce? ¿Qué síntomas produce? Bueno, el astigmatismo dificulta la visualización de detalles sutiles, ya sea, no sé, de cerca o a distancia. Lo que tienen que hacer algunos exámenes, por favor, el especialista es sobre todo un hematomológico, ¿no? El oftalmológico, o sea, el oftalmológico, un doctor especialista en esto, tiene que hacer un análisis estándar. ¿Con qué? Con una prueba de refracción. Oftalmólogo, por favor. Es una prueba de refracción. Se puede utilizar, por ejemplo, anteojos o lentes de contacto. No lo curan, ¿eh? Definitivamente. La cirugía con láser, por ejemplo, puede ayudar a cambiar la forma de la superficie corneal. ¿Para qué? Para corregir el astigmatismo, junto con la miopía o también la hipermetropía también. Otro trastorno de los ojos, por ejemplo, es blefaroespasmo. Es otro trastorno. Blefaroespasmo. Mire, este es más que nada es un término general para los espasmos de los músculos del párpado. El origen de todo esto es la fatiga, número uno. El estrés y la cafeína. ¿Qué va a producir esto? Blefaroespasmo. La fatiga, el estrés y la cafeína. Exactamente. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuáles son los síntomas que ustedes van a tener? Primero, un espasmo repetitivo o incontrolable del párpado. O sea, con más frecuencia en el párpado superior. Es una sensibilidad a la luz también. Algunas veces esta es la causa de la contracción, por supuesto. Por ejemplo, en ocasiones una visión borrosa. Mire, los síntomas casi siempre desaparecen, definitivamente, sin ningún tratamiento, además. Sin embargo, puede sugerirse, yo les puedo sugerir algo importante. Primero, dormir más, ¿de acuerdo? Tomar menos cafeína, lubricar los ojos con gotas oftálmicas. Y en caso delicado, unas pequeñas inyecciones de toxina botulínica. Pero eso tiene que determinarlo el médico, por favor. Es mi sugerencia, pero su médico, ¿eh? Sobre todo un médico de confianza
que le tengan confianza y le digan, pues, ayúdame con esto, ¿no? Es que, por favor, definitivamente, ¿no? Bueno, vamos a ver otro que me quede falta, que por ahí, algún pequeño trastorno que quede. Mire, mínimo, la ceguera, por ejemplo. Me voy, pero en serio, ¿eh? Ceguera o pérdida de visión. ¿Qué es eso? Bueno, mire, la ceguera es la falta de visión. El origen de esto son accidentes o lesiones de la superficie del ojo. Hacen unas quemaduras químicas o lesiones en deportes, ¿de acuerdo? También puede suceder, por ejemplo, en diabetes, glaucoma, degeneración macular, obstrucción de los vasos sanguíneos, una complicación del nacimiento prematuro, además, que se llama la fibroplausia retrolenticular. Es básicamente otro problema es, por ejemplo, las complicaciones de cirugía de los ojos. Otra vez, el ojo perezoso, neuritis óptica, o inclusive un accidente cerebrovascular. Puede ser también una retinitis pigmentarias, tumores como por ejemplo, como retinoblastoma también, o un glioma óptico también, exactamente. Un glioma óptimo. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer con este problema de ceguera y de pérdida de visión? Básicamente con cataratas. La visión puede estar nublada o borrada y la luz brillante puede causar resplandor. Por ejemplo, cuando tienen diabetes, por ejemplo, les va a pasar esto. O sea, la visión puede ser borrosa. Puede haber sombras o áreas de visión faltantes. Otra cosa es la dificultad para ver en la noche. Es importante eso. Miren, con glaucoma puede haber estrechamiento concéntrico del campo visual y áreas de visión faltantes. Bueno, miren, la pérdida súbita de la visión siempre es una emergencia. Por favor, es una emergencia. Incluso si no se ha perdido completamente la visión, jamás debe ignorarse. Por favor, no se ignoren esta parte de emergencia. La pérdida de visión creyendo que se van a aliviar. No, por favor, vayan con el médico inmediato. Otro problema de trastorno del ojo es una celulitis orbitaria. Fíjense, celulitis orbitaria. ¿Ok? Bueno, esta es una infección repentina, o sea, aguda, de los tejidos que rodean al ojo. Afecta a los párpados, las cejas y la mejilla. Es una infección peligrosa que puede causar problemas duraderos. Por favor, más bien, el origen de todo esto se llama Staphylococcus aureus. El Staphylococcus pneumoniae, por ejemplo, el Streptococcus betameolíticos también, todo Staphylococcus, y su médico lo va a probar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son los síntomas que van a tener para que digan, tengo un Staphylococcus en los ojos? Primero, una inflamación dolorosa del párpado superior e inferior y posiblemente la ceja y la mejilla. También ojos saltones, disminución de la visión, dolor ocular, no sé, en especial al mover el ojo, por ejemplo, incluyendo fiebre, por ejemplo, generalmente mayor de 38 grados, o más alta, además, ¿no? Pueden tener sensación general de malestar. Otra cosa, movimientos oculares difíciles o dolorosos, párpados brillantes, de color rojo o púrpura. Miren, los exámenes que deben hacerle el médico, básicamente, es un conteo sanguíneo completo. ¿De acuerdo? Una CSC. Bueno, un conteo sanguíneo completo. Otra cosa, por ejemplo, un hemocultivo. Una punción raquídea en niños y afectados que estén muy enfermos. Mira, en la mayoría de los casos se necesita hospitalización.
Esa es mi sugerencia. Le estoy comentando algo que requiere hospitalización. Casi siempre se utiliza, por ejemplo, antibióticos administrados por la vía intravenosa, que básicamente en un hospital. Mire, tal vez sea necesaria, por ejemplo, no sé, una cirugía. ¿Para qué? Para drenar el absceso y sobre todo aliviar la presión en el espacio alrededor del ojo. Por eso se los comento. Es muy importante todo este problema o este trastorno del ojo. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa. Híjole, parece que ya terminé con el ojo y todavía siguen cosas. Por ejemplo, la celulitis. La celulitis periorbitaria. Ese es un trastorno. Es una infección del párpado o de la piel alrededor del ojo y afecta sobre todo a los niños menores de 18 meses. ¿Cuál es el detonante de todo esto? Primero, por rascado, lesión o posiblemente una picadura de un insecto alrededor del ojo, o sea, que permite que gérmenes o bacterias ingresen a la herida. Los síntomas en todo esto es un recocimiento alrededor del ojo, en la parte blanca del ojo, una inflamación del párpado, la parte blanca del ojo y la zona circundante, por ejemplo. Esta afección generalmente no afecta la visión ni causa dolor ocular. Por tanto, es importante que le hagan exámenes. ¿Qué les van a hacer? Un hemocultivo, examen de sangre, por ejemplo, también un hemograma completo, ¿eh? Luego una tomografía computarizada. ¿Por qué? Miren, los antibióticos se administran por la vía oral o en inyecciones si el médico lo decide. Inclusive a través de una vena. ¿Para qué? Para combatir la infección. Eso lo va a determinar el médico, ¿eh? Y que sea muy atinado en ese sentido. Otro problema del trastorno del ojo, el daltonismo, por ejemplo. El daltonismo es la incapacidad para ver algunos colores en la forma normal. El origen de todo esto es la mayoría de los casos de daltonismo se deben a un problema básicamente genético. O sea, se lo heredaron, ni modo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Primero, la dificultad para ver los colores, número uno. Y su brillo en la forma usual, incapacidad para, por ejemplo, para establecer la diferencia entre sombras del mismo color o de colores similares, ¿de acuerdo? Eso es un síntoma muy claro. Ahora, ¿saben qué? No hay tratamiento conocido, de hecho. Posiblemente hay gafas y lentes de contacto especiales que le pueden ayudar a las personas con daltonismo para diferenciar entre colores similares. No hay de otra. ¿De acuerdo? Otro trastorno del ojo es la degeneración macular, que está asociada a la edad básicamente, ¿no? Es una degeneración macular. Bueno, es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda sobre todo, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos sobre todo. Y es común, por ejemplo, en personas de más de 60 años, más o menos. Esa es la estadística. El origen de esto básicamente es el trastorno daña, por ejemplo, a los vasos sanguíneos que irrigan la mácula. Ok, antecedentes, por ejemplo, familiares de la enfermedad, esto se puede poseer, ser, por ejemplo, de raza blanca, de fumar, una dieta rica en grasas, pues siendo mujer, por ejemplo, ¿no? Mire, la verdad, el síntoma más común en el trastorno seco es la visión borrosa, es lo más importante. La visión, por ejemplo, central luce distorsionada y opaca, ¿de acuerdo? Los colores lucen desvanecidos.
dificultad para leer impresos o ver otros detalles. Miren, en la sección húmeda, por ejemplo, las líneas rectas aparecen torcidas y onduladas inclusive. Se ve, por ejemplo, una pequeña mancha oscura en el centro de la visión que se puede, no sé, se puede tornar, por ejemplo, más grande con el tiempo. Lo que hay que hacer, exámenes inmediatamente para comprobar esto, ¿no? Esperamos que no sea, pero si es, pues para poder tratarlos de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Ese es lo que yo les sugiero, básicamente, exámenes, no un chucho. Exámenes oftalmológico, por supuesto, el ojo, oftalmológico, ok. Lo que tienen que hacer es usar un tinte especial y una cámara para observar el flujo sanguíneo en la retina. Tomar una fotografía del revestimiento interno del ojo o usar ondas de luz para observar la retina, una prueba que mide el pigmento de la mácula. Mire, ningún tratamiento puede restablecer la visión, les soy honesto. No sé, no, que no les prometan más. O sea, les repito, una prueba que mide el pigmento de la mácula. Entonces, ningún tratamiento puede restablecer la visión. Ciertas vitaminas, por ejemplo, no sé, por supuesto, bajo una prescripción médica, o sea, 1500 miligramos, por ejemplo, de vitamina C, por así decirlo, no sé, 400 unidades internacionales de beta-caroteno, ¿de acuerdo? 80 miligramos de zinc, por ejemplo. Otra cosa es 2 miligramos de cobre. Además, por ejemplo, de antioxidantes y zinc. Todo esto que le estoy mencionando, de vitaminas y todo, pues posiblemente pueden evitar el empeoramiento de la enfermedad. Pueden evitar el empeoramiento de la enfermedad. No los van a curar, ya se los dije. No van a restablecer totalmente la visión, desgraciadamente. Soy honesto con ustedes. Ese es mi punto de vista médico. Otro trastorno del ojo es un desprendimiento de la retina. Eso es muy probable. Miren, ¿qué es lo que sucede? Es la separación de la membrana sensible a la luz, o sea, la retina, en la parte posterior del ojo de sus capas de soporte. El origen de todo esto es un desgarro o perforación de dicha retina a través de la cual se pueden filtrar los líquidos del ojo. O sea, también personas, por ejemplo, con diabetes, que una diabetes que no tiene controlada, ¿no? Que tienen antecedentes de cirugía de retina, también, o que tienen inflamación crónica. ¿Cuáles son los síntomas que van a aparecer en un paciente de este tipo, con este trastorno de desprendimiento de retina? Primero, destellos de luz brillante, especialmente en la visión periférica. Luego también una visión borrosa, moscas volantes en el ojo, sombra o ceguera en una parte del campo visual de un ojo, básicamente. Lo que tienen que hacer, como siempre les he hecho, unos exámenes, ¿no? Para comprobar todo esto. Primero, usando un tinte especial y una cámara para observar el flujo de sangre en la retina, van a verificar la presión de todo el ojo. Van a examinar la parte posterior del ojo, incluso la retina. Podrán verificar, por ejemplo, la prescripción de gafas. Van a poder verificar la visión cromática. Inclusive verificar las letras más pequeñas que se puedan leer. Pueden revisar, por ejemplo, o sea, las estructuras en la parte frontal del ojo. Y les puede hacer una ecografía del ojo, por supuesto, ¿no? En un caso dado ya, pues se va a requerir una cirugía en un consultorio,
o en un hospital con introflexión o indentación escleral. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para empujar suavemente la pared del ojo hacia arriba, contra la retina. O vitrectomía no sé, para extraer el gel o el tejido cicatricial que tira de la retina empleada. O sea, para los desprendimientos o desgarros más grandes. Bueno, su oftalmólogo va a saber qué hacer en ese sentido. Yo estoy dando datos que pueden ser útiles para ustedes, para que el médico pueda dar una opinión muy selectiva y muy precisa sobre todo, ¿no? Hay otro trastorno que es clásico también, un dolor ocular. ¿Sí? Pues me duele el ojo, ¿no? Es un dolor ocular. Bueno, miren, el dolor ocular se puede describir como una sensación urgente, pulsátil, dolorosa, lacerante, en alrededor del ojo, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de todo esto? Infecciones, inflamación, problemas con los lentes de contacto, también, eso. Luego una resequedad en los ojos, glaucoma agudo, problemas sinusales, neuropatía, una fatiga ocular, dolor de cabeza, gripe también. Los síntomas que ustedes van a sentir como para ir al médico inmediatamente, que deben acudir al médico oftalmólogo cuando ¿qué? Cuando el dolor es intenso o persistente por más de 2 días. 2 días. Se tiene disminución, por ejemplo, de la visión junto con el dolor ocular. Se puede tener, por ejemplo, enfermedades crónicas como artritis o problemas autoinmunitarios que pueden ser muy complicados inclusive. Por ejemplo, también, si tienen dolor, enrojecimiento, inflamación, secreción o presión de los ojos también. Bueno, vamos a otro trastorno. Más de los ojos. Endoftalmitis. Déjame ver. Me acordé. Endoftalmitis. Así se llama, ¿no? Ese trastorno. Miren, la endoftalmitis implica inflamación dentro del globo ocular. Es muy especial, ¿eh? Es una afección grave, por eso les digo, es una afección grave, a la que se debe acudir de inmediato al oftalmólogo, no a cualquier médico, un especialista que es el oftalmólogo. Porque el origen de esto es esto, infección de bacterias o un hongo con mucha frecuencia, por ejemplo, ocurre con una rara complicación de una cirugía de cataratas, por así decirlo, o otra cirugía de los ojos. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer, básicamente, el paciente? Una disminución, básicamente, de la visión. Un dolor, enrojecimiento, hinchazón de los párpados, inclusive. Por ejemplo, un área sanguinolenta de color rojo brillante, por ejemplo, y uniformemente densa en la esclerótica, es lo que van a detectar. Eso es el resultado de una pequeña cantidad de sangrado, básicamente, o sea, una hemorragia en el ojo. Porque dentro de la conjuntiva, básicamente. Mire, esto es una afección muy común, generalmente causada, por ejemplo, por un esfuerzo físico, o tos, por ejemplo, y normalmente se resuelve que por sí sola, fíjense, se puede resolver por sí sola, no queda de inmediato, ¿no? A la siguiente hora, no, posiblemente durante algunos días, unos cuantos días se puede curar. Bueno, para que o sea, no se preocupen más de lo debido, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, otro trastorno, es la episcleritis. Todavía de los ojos, ¿no? Episcleritis.
Esta básicamente es una irritación o inflamación de la episclerótica, básicamente, episclerótica. O sea, es una delgada capa de tejido que cubre la parte blanca, o sea, la esclerótica del ojo, ¿de acuerdo? Ok. No es una infección, básicamente, porque el origen de esto es, por ejemplo, la causa real de esto se desconoce. ¿Pero qué? Pero pueden presentarse con herpes zóster. Fíjese, ¿eh? Puede ser que esto se produzca cuando tienen herpes zóster, artritis reumatoideas, síndrome de Sjögren, sífilis, tuberculosis. Tómelo con mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas que les van a aparecer? Coloración rosada o púrpura en la parte del ojo, normalmente blanca, y van a tener sobre todo un dolor ocular. Eso es inevitable, dolor ocular. Luego otra cosa, una sensibilidad ocular, sensibilidad a la luz, lagrimeo a los ojos, también, ¿no? Miren, la afección casi siempre, y les voy a repetir, porque es la estadística, la afección de casi siempre desaparece. ¿Para qué? Sin tratamiento. ¿Sabes? Bueno, yo tenía esto y después ya no tengo nada. Pues ¿por qué? Porque esta afección puede desaparecer sin tratamiento. La escleritis, imagínense. Increíble, ¿no? Pero, pues, así es esto. Por ejemplo, hay enfermedades, lo que decía las enfermedades, sobre todo, ¿no? Esto, mira, se encuentra, por ejemplo, en edades comprendidas, o sea, no, no les va a dar a todos, ¿no? Básicamente se van a encontrar comprendidas entre los 30 y los 60 años. No muy jóvenes, ¿eh? No se preocupen ustedes. El escleritis es básicamente entre los 30 y los 60 años. Porque es muy rara, por ejemplo, que aparezca en los niños, por ejemplo, pero de ninguna manera. Les voy a decir los síntomas, básicamente. Primero, una visión borrosa, sensibilidad y dolor ocular intensos, más que parches rojos, sobre todo en la parte normalmente blanca del ojo, una sensibilidad a la luz muy dolorosa, lagrimeo, básicamente. Pero de todas maneras, les voy a sugerir, háganse exámenes cuando tengan este tipo de trastornos y sobre todo este tipo de síntomas, básicamente. ¿Qué les van a hacer? Un examen oftalmológico, número uno. Examen físico y exámenes de sangre para buscar afecciones que pueden estar causando el problema. Van a poder, el médico va a utilizar, por ejemplo, gotas oftalmológicas, gotas oftálmicas, pero con corticosteroides, es muy importante. ¿Para qué? Pues para que ayudarles a reducir la inflamación, sobre todo. Se va a utilizar, por ejemplo, pastillas con corticosteroides también, fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, más nuevos en algunos casos, por ejemplo, e inclusive ciertos fármacos ¿saben qué? Contra el cáncer, para casos más graves, ¿eh? Debe saberlo el médico, ¿no? No voy a darles a alguien que les vaya a perjudicar, básicamente, ¿no? De los ojos, yo creo que ya no se me ocurre nada de los ojos, es bastante grande lo de los ojos. Vamos a entrar un trastorno que es muy importante, muy amplio también. En la medicina es muy importante se toman en consideración los trastornos del páncreas. ¿Ok? El páncreas. El páncreas tiene muchas cosas. Vamos a empezar por algo que es importante y que se hace en todo el mundo y con muchas posibilidades. La diabetes. Vamos a empezar con la diabetes, que tiene mucha bifurcación, la diabetes, pero vamos a empezar por la diabetes en términos generales.
¿Cómo se produce el páncreas? La diabetes en el páncreas. Primero, aumento de la sed, o sea, que es un síntoma, ¿de acuerdo? Un aumento de la sed y orinar frecuentemente. Tener mucha hambre, pérdida de peso sin motivo aparentes. ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? Los antecedentes familiares y la genética juegan sobre todo un papel importante. Un bajo nivel de actividad, un sedentarismo, una dieta deficiente, un peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura. Una etnia, o sea, las poblaciones altos índices de diabetes. Una edad superior a 45 años, primero. Intolerancia, por ejemplo, a la glucosa identificada previamente, o sea, por un médico, por supuesto. Luego otra cosa, una presión arterial alta, una hipertensión. También el colesterol HDL de menos de 35 miligramos. Luego, o niveles de glicéridos superiores a 250 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Se llama dispridemia. Tómenlo muy en cuenta eso, para evitar eso, y llegar a eso, ¿no? O también antecedentes de diabetes gestacional. Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres. No estoy en contra de las mujeres, es parte de la medicina, ¿eh? Del estudio de la medicina, así se da. Bueno, vean, una diabetes, por ejemplo, mellitus. Vamos a empezar. ¿Qué sugiere una diabetes tipo 2 o diabetes senil? Estoy empezando la de abajo, ¿eh? Un tipo 2 o diabetes senil. Esto es conocida anteriormente como diabetes no insulino dependiente, básicamente. O sea, es una enfermedad metabólica, entiéndanlo muy bien. Es una enfermedad metabólica o caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre. O sea, no es debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, ¿de acuerdo? Sino del glucagón, básicamente, combinada con una deficiente secreción de insulina por el páncreas. Es algo que a mí me interesa mucho porque lo he estudiado muchísimo. Es un estudio sobre la diabetes. Pero bueno, miren, el tratamiento de la primera elección son los enfoques no farmacológicos, incluyendo la modificación de la dieta, control de peso y sobre todo ejercicio regular. Bueno, para que tengan una idea de dónde puede producirse la diabetes, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces ya con una diabetes que se llama básicamente diabetes mellitus, clásica, ¿no? Bueno, este es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, o sea, la hiperglucemia. ¿Cuáles son el síntoma de una diabetes mellitus? Una emisión excesiva de orina, o la poliluria. Después, un aumento anormal de la necesidad de comer, la polifagia. Un incremento de la sed, que es la polidipsia, por ejemplo, ¿no? También una pérdida una pérdida de peso sin razón aparente. Este padecimiento que le estoy mencionando causa diversas complicaciones, muchas diversas complicaciones. Primero, dañando frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Sus complicaciones agudas, como la hipoglucemia, cetoacidosis, el coma, el hiperosmolar, por ejemplo, no cetóxico, por ejemplo, son la consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad, sobre todo mientras sus complicaciones son crónicas. Y se va a producir unas complicaciones crónicas, por ejemplo, las cardiovasculares, mientras sus complicaciones
crónicas microvasculares, por ejemplo, ¿no? Las neoplastias, las retinoplastías, las neuropatías, o como les digo, daños microvasculares. Imagínense nada más, ¿no? Bueno, esto son consecuencias de la hormona insulina, secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino, o también por un inadecuado uso por parte del cuerpo que repercutirá en el metabolismo, por supuesto, de los hidratos del carbono, lípidos y proteínas. ¿Produciendo qué? Pues va a estar dañando, no sé, básicamente a los ojos, los riñones, nervios y vasos sanguíneos. Va a producir inclusive hipoglucemia, como les digo, la cetoacidosis, coma hipermersolar, no catóxico, por supuesto, por ejemplo, en complicaciones, sobre todo cardiovasculares, nefropatías, por ejemplo, retinopatías, por ejemplo, las neuropatías y sobre todo daños microvasculares, inclusive, te digo, las paperas, la gripe, la rubiola, la varicela, entre todos, en muchos. Todo esto puede causar la aparición de esta enfermedad, o sea, la diabetes mellitus. No se los deseo a nadie, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo se llevan, por ejemplo, la diabetes y el alcohol. Todos aquellos que les encanta el alcohol, pero en serio. Miren, el diabetes y el alcohol. El alcohol afecta, entiendan esto, el alcohol afecta la capacidad del cuerpo de sobreponerse a una baja en el nivel de glucemia, ¿de acuerdo? El alcohol pasa muy rápidamente a la sangre sin ser digerido, o sea, ser metabolizado, por ejemplo. En el estómago, miren, a los 5 minutos de haber ingerido una bebida alcohólica, ya es posible medir el alcohol en la sangre. Entre 30 y 90 minutos después de haber bebido, no sé, un trago, el alcohol alcanza el nivel más alto en el torrente sanguíneo. Mire, los síntomas que pueden padecer por esto, por tanto, tomar alcohol, es confusión o dificultad para hablar. Mire, si padecen lesiones nerviosas en los brazos y las piernas debido a la diabetes, el alcohol puede empeorar el problema. No tomen, por favor, ya que el alcohol es tóxico, muy tóxico para los nervios, teniendo por supuesto diabetes, ¿no? La bebida puede incrementar el dolor, el ardor, el hormigueo, el entumecimiento y otros síntomas relacionados. Apréndanlo esto, por favor. Sobre todo con el daño nervioso, sobre todo. Miren, el riesgo de padecer niveles bajos de glucemia, digo, si se tiene diabetes y recibe tratamiento de insulina o toma pastillas para la diabetes, corre el riesgo de padecer niveles bajos de glucemia cuando consumes bebidas alcohólicas. Ya se lo estoy repitiendo mucho. Perdonen que insiste en esto. Que les duele el alcohol y también tienen diabetes, imagínense nada más. Les digo esto para que no corran riesgos. Nunca beban alcohol con el estómago. Primero, ya, si no pueden tienen que echar su copa, nunca beban alcohol con el estómago vacío. Número 1. Miren, algunas personas que padecen diabetes no deberían beber alcohol nunca. Quitarse eso. Bueno, al final, el alcohol puede agravar algunos problemas relacionados con la diabetes. No lo estoy regañando, para nada. Son mis recomendaciones como investigador de ciencias médicas. Nada más, porque no les estoy, bueno, ok. Vámonos con otro trastorno
también de la diabetes. Es, por ejemplo, el diabético hiperosmolar o hiperglucémico, es un síndrome, ¿eh? Es un síndrome de un diabético hiperosmolar o hiperglucémico. Miren, es una complicación de la diabetes tipo 2, sobre todo, que implica niveles extremadamente altos de glucemia, o sea, altos de azúcar, de glucemia, de glucosa, básicamente, en la sangre sin la presencia de cetonas. Esto los que están estudiando medicina lo van a saber. O es un subproducto de la descomposición de las grasas. ¿Hecho? Bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? Niveles extremadamente altos de azúcar, o sea, la glucosa, básicamente, en la sangre. Todo. Una falta de agua extrema, o sea, están deshidratados. Una disminución de la conciencia, evento estresante como una infección, un ataque cardíaco, luego un accidente cerebrovascular o una cirugía reciente también. Otra cosa sería, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. Luego una alteración en la sed también, un acceso limitado al agua, especialmente en pacientes con demencia o reducirlos en la cama, por supuesto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la edad avanzada, que también tengan, por ejemplo, o un funcionamiento renal deficiente, otro problema, o que tengan, por ejemplo, un manejo inadecuado de la diabetes, o sea, no seguir el plan de tratamiento de acuerdo con las instrucciones, diabéticos, por favor. Otra cosa es, por ejemplo, la suspensión de la insulina. Alguien dice, ya no me va a dar insulina. Cuidado. O medicamentos que bajan los niveles de glucosa. Pues, todo esto les va a producir síntomas. Si no atienden a su médico, las recomendaciones, las medicinas y todo eso, ¿qué les va a pasar? Un coma, pueden llegar a un coma, imagínense nada más. O por lo pronto una confusión, convulsiones, fiebre, aumento de la sed, un aumento de la micción, por ejemplo, sobre todo el aumento del síndrome, ¿no? También pueden producirles un letargo, náuseas, debilidad, pérdida de peso, movimiento disfuncional, ¿qué otra cosa? Pérdida de la sensibilidad, o la actividad muscular, inclusive el deterioro del habla, imagínense nada más, ¿no? Mire, escúchenme, por favor. El objetivo del tratamiento es corregir la deshidratación, número 1, lo cual mejorará la presión arterial, la diuresis y la circulación. Los líquidos y el potasio se administran por vía intravenosa, y eso lo va a decidir un médico, por supuesto. Luego, y los altos niveles de glucosa se tratan, por ejemplo, con insulina, y también va a ser intravenosa. Imagínense más a todo esto. Bueno, en cuanto a la diabetes, ¿qué medicinas son las que son lo más importante para tratar de alguna manera la diabetes? Bueno, por ejemplo, miren, los ataques al corazón y otros problemas cardíacos, ataques o derrames cerebrales, por ejemplo, problemas de los riñones que dañan a los nervios, evitar, por ejemplo, problemas digestivos, lo que o sea, las medicinas que les van a evitar esto, ¿no? Problemas digestivos, problemas en los ojos, problemas en los dientes, en las encías. O sea, hay medicamentos especiales para los que tienen diabetes. No cualquiera, ¿eh? Son medicinas especiales para los que tienen diabetes. Para no generar un aumento en la diabetes, por supuesto, una crisis diabética. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a retomar un poco la diabetes mellitus 2 para puntualizar muchas cosas. Sobre todo en el caso de los síntomas, para que ustedes se lo aprendan. Número 1.
Los síntomas de la diabetes mellitus 2. Primero, un decaimiento, fatiga, malestar general, náuseas y vómitos, así como dificultad para respirar, una visión borrosa, una disfunción eréctil, por muerto, un aumento del apetito excesivo a toda hora, una sed excesiva, un aumento de la frecuencia en la micción, la piel se torna seca, por ejemplo, aparece picazón en la piel y genitales, hormigueo, entumecimiento de las manos y pies, y las cortaduras o heridas que tardan en cicatrizar, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen que utilizar inmediatamente para esto, medicamentos, por ejemplo. Otra cosa, sí es cierto. Hay medicamentos que pueden perjudicarlos más. O también las sulfonilureas, o sea, la clorpromamida. Son medicamentos que les puede hacer mal, ¿eh? Por ejemplo, la glibeclamida, la glipizida, por ejemplo, la glimepiride, por ejemplo, o también metiglinidas, por ejemplo, la repaglinida y la nateglinida, ¿de acuerdo? Miren, algunos de los indicios, por ejemplo, de hipoglucemia, también pueden ser, por ejemplo, temblores, mareos, sudoraciones, dolores de cabeza, palidez, cambios repetidos del estado de ánimo, por así decirlo. Miren, la hiperglicemia es también importante. Si ustedes presentan una hiperglicemia, o sea, el aumento de sed, de hambre, respiración acelerada, náusea o vómito, la visión borrosa y resequedad de la boca, por ejemplo, esa es la hiperglicemia, ¿de acuerdo? Tengan cuidado de comer cosas que no, y medicarse por algo que les va a hacer peor las cosas, ¿no? Por ejemplo, una diabetes insípida al central es otro trastorno. Una diabetes insípida central está producida por deficiencia absoluta o relativa de vacopresina, ¿de acuerdo? Es una hormona del lóbulo posterior de la hipófisis que aumenta la tonicidad de los vasos y disminuye el volumen de la orina, ¿ok? Bueno, o por resistencia a su efecto, ¿de acuerdo? Otra cosa es, por ejemplo, pacientes que producen grandes cantidades de orina muy diluida también. ¿Hecho? Miren, el médico suministrará con precaución vasopresina, por supuesto, antidiurética con un vaporizador nasal varias veces al día. ¿Para qué? Pues para mantener una producción normal de orina nada más. También, por ejemplo, clorproparamida, también clorpromamida, por ejemplo, la carbamazepina, el clopifrato y varios diuréticos más, como las tiacidas, por ejemplo. Estos fármacos, les voy a decir esto y que el médico no se equivoque. Estos fármacos que les acabo de decir no son adecuados para qué, para aliviar completamente los síntomas en pacientes con diabetes insípida grave. Con otro tipo de una diabetes diferente, sí, pero no con diabetes insípida grave. Es un comentario de lo que yo he estudiado mucho alrededor de la diabetes, ¿de acuerdo? Otro trastorno es, por ejemplo, una resistencia, porque es un trastorno. Es una resistencia a la insulina. No aceptan la insulina. La rechazan totalmente y la necesitan. Esto es una alteración genética o adquirida de la respuesta tisular a la acción de la insulina, que lo necesitan ustedes. Pues, a causa de esto, ¿de qué? De un sobrepeso, una poca actividad física, o sea, por ejemplo, mujeres con medida de cintura a nivel del ombligo, a 35 pulgadas, por ejemplo, ¿no? O con hombres con una medida de cintura a más de 40 pulgadas. Miren, padres, hermanos o hermanas, por ejemplo, que padecen diabetes 2, por ejemplo, o también un síndrome, por ejemplo, de ovario poliquístico. O también otra cosa sería
que tengan mayores de 45 años y que tienen una presión de la sangre mayor de 140/90. Imagínense, 140/90. Es peligroso. Por ejemplo, niveles de colesterol HDL bajos, o sea, unos 35 miligramos o menos. Luego, niveles de triglicéridos altos en sangre que sean 250 miligramos o más. Ya se los advertido, ¿no? La diabetes mellitus 2. Pero la presión de la sangre es muy importante, ¿eh? Vamos a ver, porque luego va a tener más problemas. Bueno, pues ya vamos, voy a darles, por ejemplo, problemas que tiene el páncreas en sí. No es en cuanto a la mellitus, esto no tiene que nada que ver con la diabetes. Tiene un problema el páncreas ya tiene un trastorno que se llama somatostatina, ¿de acuerdo? Somatostatina es el páncreas. La somatostatina, que se dice GHIH en inglés, es el Ground Hormone Inhibiting Hormone, ok. También llamada hormona inhibidora de la hormona del crecimiento u hormona inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento, o para abreviar, hormona inhibidora de la liberación de somatostatina, ¿de acuerdo? Okay. No les voy a dar cosas más técnicas de todo esto, ¿no? Pero porque es una norma proteica con 14 aminoácidos producida por las células delta del páncreas en lugares denominados, muy importante, los islotes de Langerhans. Así es. O sea, se los voy a repetir. Es una forma proteica con 14 aminoácidos, que es producida por las células delta de páncreas. Esas células delta del páncreas se llaman islotes de Langerhans. Muy importantes para el funcionamiento del páncreas. Miren, la secreción de la somatostatina está regulada por los altos niveles de glucosa, aminoácidos, de glucagón, de ácidos grasos libres, de diversas hormonas gastrointestinales inclusive, ¿no? Su déficit de lo que estoy diciendo, o su exceso, provocan indirectamente trastornos en el metabolismo de los carbohidratos. Hormona de, no sé, de anticrecimiento también. También inclusive inhibe el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Ya no les voy a complicar más la vida. Rápidamente, pequeño corto, le voy a decir algo de la pancreatitis. El médico va a decir que usted pancreatitis. ¿Qué es el pancreatitis? Es la inflamación del páncreas, básicamente. Lo que van a producir como paciente, los síntomas que se van a producir en el paciente son estos. Dolor abdominal superior, dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, el dolor abdominal que se siente peor después de comer. Inclusive les van a producir náuseas, vómitos, sensibilidad al tocar el abdomen, por ejemplo. La pancreatitis crónica, signos y síntomas son el dolor abdominal superior, indigestión, bajar de peso sin intentarlo. Por ejemplo, también heces aceitosas, también, otra cosa, y el olor desagradable. O sea, la estatorrea, por ejemplo, ¿no? Mira, la pancreatitis, para terminar con esto, la pancreatitis aguda es autolimitante, lo que significa que normalmente se resuelve sola con el tiempo. Qué curioso, pues así es. Sí, tiene pancreatitis aguda, pero se autolimita. ¿Por qué? Porque lo que les digo, significa que normalmente se resuelve solo con el tiempo. O sea, sobre todo, hasta el 90% de los individuos se recuperan de la pancreatitis agudas sin complicaciones. Es más o menos, les di una noticia agradable, ¿no? Ojalá que no vaya para más.
Les agradezco mucho tenerme la paciencia, porque tengo les voy a decir algunos problemas que yo tengo, físicos, por mi edad, por lo que sea, se los voy a confesar. Estoy haciendo un buen esfuerzo, para poder transmitirles esto. Porque yo les comenté en algún capítulo, yo tuve un problema de un trastorno cerebrovascular, por problemas de la edad, digo, lo que sea, ¿no? Entonces, y además se me ha parecido un aumento, tengo una hipertensión, una hipotensión, no, una hipertensión, no quiero ni comentarlo. Tengo alta la presión sanguínea, ¿de acuerdo? Hipertensión, pues, por supuesto, y entonces tengo que tomar medicinas. Luego se los voy a decir, o ya se los dije. La hipertensión, cuando tiene uno una hipertensión arterial, hay que tomar medicinas. Lo mío es tranquilo, ¿eh? No tiene ningún problema, no es nada grave, pero sí me perjudica de alguna manera. Sobre todo porque me tomé mi pastilla en la mañana, entonces tiene sus reacciones. Si no soy, no soy una máquina ni nada, ¿no? También me enfermo. Entonces le estoy comentando lo que yo ya estoy, yo me medico solo, ¿eh? Me establecí mi receta, ¿no? No, pero además, acudí a un médico, ¿eh? Soy, investigador de ciencias médicas, no soy un médico cirujano. Y parte no. Fui con un amigo, me hizo muchas, me revisó todos mis problemas médicos y todo, los que me vieron cuando tuve el problema cerebral, y me dice, ay, estás bien, man, tú estás bien, nada más toma esto y esto y esto. Ya me dijo lo que tengo que hacer, entonces yo ya sé lo que me dieron. Dije, no, espérate, ¿y eso por qué? Me dice, tú tómatelo. Entonces, como sé de medicina, no sé muchas cosas. Y ya, los entiendo muy bien. Pero a veces soy medio severo. Cuando sabes tanto una ciencia, entonces, pues yo sé todo esto. Y dice, yo a mí no me va a pasar, ¿no? Me pasa, por supuesto. Les digo como investigador de ciencias médicas, y ustedes pues no sé, posiblemente tienen un trastorno que puede ser curable. Olvídense, no inventen nada. Me despido de ustedes con afecto. Que estén muy bien todos. De acuerdo.